Hay un proceso. Sí, hay un proceso, una mecánica que incluso está normado por las normas de información financiera en materia contable. Y y eso nos obliga, incluso por costumbre, a que nosotros estemos llamando depreciación contable de automóviles, depreciación de edificios, depreciación de mobiliario, y eso nos lleva también a cuando nosotros llegamos a la parte de calcular los impuestos, por ejemplo en un cierre fiscal, resulta que nos acostumbramos ya al proceso de la depreciación contable, que después continuamos con una actualización. Ahora le llamamos depreciación fiscal y nada más equivocado que eso precisamente. ¿Qué es una depreciación contable y qué es una depreciación fiscal? Y muchos me darán una explicación y me dirán que la depreciación contable es un proceso con aplicación de una tasa específica al valor de un bien convertido o proporcional en 12. Sí, está bien, todo eso está bien. Y que la parte fiscal la lleva la ley del impuesto sobre la renta. Sí, pero el problema es precisamente esto, porque me he encontrado cuando he tratado de dar explicaciones y precisamente esa es la parte que a mí me interesa, que las costumbres que nacen con el tiempo, que se transmiten de una persona a otra, se quiten esos vicios. Por ejemplo, este es el que más me gusta: depreciación contable y depreciación fiscal. Propiamente hay una depreciación contable, pero no hay una depreciación fiscal. Eso no existe, y busquen en toda la ley del impuesto sobre la renta y nunca van a encontrar una depreciación fiscal, pero sí van a encontrar, y es lo que nosotros asemejamos como tal, la deducción de inversiones. Ojo, esas son cosas totalmente distintas. No es una depreciación fiscal, es una deducción de inversiones, porque incluso no todos tienen un tratamiento similar. Por ejemplo, en el caso de los terrenos y edificios, o específicamente el equipo de cómputo, que es el más se puede decir que de mayor depreciación. ¿Por qué? Porque cuando yo compro una computadora hoy y al fin de año, a lo mejor la computadora está súper bien, pero ya está obsoleta porque en el mercado ya hay mejores. Entonces, ¿qué quiero? Pues actualizar mi equipo. Compro otra computadora de mejor capacidad o de mejor tecnología y resulta que la que ya tenía ya está obsoleta y todavía no termina de depreciarse. Obviamente nuestra tasa de depreciación frecuente, no voy a decir que la más recomendable ni la reglamentada ni nada, es del 30% anual, pero hay que tomar en cuenta algo, que nosotros tenemos la libertad de elegir en qué periodos o en qué plazos nosotros vamos a depreciar nuestros activos fijos, más que nada aquellos que sufren desgaste o por obsolescencia o por lo que fuera, incluso aquellos que se tratan a través de ¿qué diría yo? Valor a través de producción, unidades producidas y ese tipo de cosas, ¿no? Eso lo hace distinto a los demás bienes. Por ejemplo, yo puedo deducir un equipo de cómputo, pues a lo mejor un año 50% y otro año 50% y no tengo absolutamente ningún problema. ¿Qué tal si yo decido que todo mi equipo se va a renovar, equipo de cómputo, cada 2 años? Que se me hace lógico, muy, muy razonable. Y me deshago de todo lo del equipo, incluso si es en arrendamiento puro. Cuando yo tengo equipo en arrendamiento puro o incluso en arrendamiento financiero, adquiero todo el equipo, lo está utilizando mi personal, termina el año y el equipo está en perfectas condiciones. Si es arrendamiento puro, se lo regreso a la empresa y me lo renueva con otro contrato y nuevo equipo. Y ya tengo equipo listo para seguir trabajando de lo máximo, ¿no? Lo nuevo que hay en tecnología, y más ahora con lo de la contabilidad electrónica también tenemos que ir de la mano con la tecnología. Pues bien, esas cosas me obligan también a pensar cómo la voy a tratar contablemente. Contablemente, como les digo, yo puedo establecer una política de cada 2 años renovar mi equipo de cómputo y tengo toda la libertad, aunque la ley diga que en 3 años, en 2 años yo lo puedo hacer. ¿Qué pasaría aquí? Contablemente no tengo ningún impedimento, no pasa nada, tiene lógica, porque es en razón de su utilización. Pero en materia fiscal hay un límite deducible.
Anteriormente teníamos la deducción inmediata, que casualmente regresa la deducción inmediata por el estímulo otorgado a la gente o a los contribuyentes de los estados de Baja California, el estado de Baja California y los municipios donde tienen el decreto que otorga beneficios fiscales. Pues ahí regresa la deducción inmediata, pero propiamente ya no existe. Pero en el caso del equipo de cómputo, yo puedo acelerar no en 3 años sino en 2 años. Se me hace coherente, se me hace lógico. Me deshago de mi equipo. Como ustedes saben, la ley dice que si enajenas un bien o deja de ser útil para la obtención de ingresos, pues deduces el remanente o la parte faltante en el ejercicio en que lo vendas. Entonces tiene mucha lógica, no hay ningún problema aquí. Yo puedo establecer esa política. Y fiscalmente, si yo ya vendí o enajené ese equipo de cómputo en esos 2 años, pues también tengo la libertad de al segundo año, al cierre, pues ya puedo enajenar el equipo de cómputo, no tengo ningún problema. Pero si lo mantengo ahí en la oficina todavía para usos menores, pues también ahí lo puedo resguardar y esperarme a que termine de deducir fiscalmente. En 2 años contablemente ya no está, pero fiscalmente tiene 3 años. Ok, esa es la pequeña diferencia entre una depreciación y una deducción. Si lo queremos ver así en términos simples, a lo que nos puede mostrar el procedimiento, pues contablemente no hay inflación y fiscalmente es la aplicación de la inflación al proceso de deducción de la inversión. Obviamente que aquí tenemos que poner en claro y bien esto. Una cosa es la depreciación y otra cosa es la deducción. Y la depreciación muchas veces no va de la mano con la ley, como les comento del equipo de cómputo. Si el equipo de cómputo se me obsoleta muy rápido, se me desgasta rápido, pues tengo la posibilidad de renovarlo y ahora sí su tasa de depreciación variaría. Para eso es la conciliación contable fiscal. Yo tengo datos, resultados fiscales, pero resultados contables de otra forma. Un equipo de cómputo adquirido es un lote, tengo una sola factura. Nosotros nos vamos a meter a un solo ejercicio, ¿no? Tengo una factura, un comprobante fiscal digital, perdón. Ese comprobante fiscal digital ampara 48 unidades de un escáner marca Lexmark, todos de las mismas características. El valor unitario es de 3,400 pesos. Por las 48 unidades son un total de 163,200 pesos, perdón. ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues una compra masiva. A lo mejor es un grupo corporativo que adquiere todos sus bienes a través de una prestadora de servicios, y esta prestadora de servicios surte de todo lo necesario a las demás empresas productivas. Esto es una planeación financiera y corporativa, no estoy hablando de una planeación fiscal, o sea, eso es completamente distinto. Y pues bien, el comprobante fiscal digital está emitido por la empresa Industria y Comercio SADCB, tiene el RFC, la dirección, el email, el teléfono. Acuérdense que no todos, no es requisito en el comprobante fiscal digital que venga la dirección fiscal. Está a nombre, el beneficiario, el cliente es Servicios Administrativos Internacionales. Por eso les digo que esta compra fue masiva, porque a lo mejor una empresa adquiere el equipo que va a prestar a todas las demás empresas de un solo corporativo. Por eso se hizo una compra masiva. Pues bien, está a nombre de Servicios Administrativos Internacionales, SADCB, está su RFC, su teléfono, dirección, el desglose de conceptos, que es cantidad, unidad, descripción, valor unitario, importe, hasta abajo con importe con letra, el subtotal, IVA total, lo normal que encontramos en un comprobante fiscal normal, pero esta vez es un comprobante fiscal digital y tiene lo clásico, ¿no? Algo para que como que no se nos vaya, la cédula fiscal, más abajo el sello digital del CFDI, el sello del SAT, la cadena original del complemento de certificación digital del SAT, y está complementado con el XML para que se compruebe que este comprobante fiscal digital pues está timbrado. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se trata esto? Nosotros tenemos
que el CFDI muestra que hay una compra de 48 unidades que esta forma parte del equipo de cómputo. Y dice así: se adquiere el 5 de noviembre del 2012. El monto original de la inversión es de 3,400 pesos por unidad. Esto acuérdense que se debe llevar un papel de trabajo por cada unidad. O sea, no porque compren en una misma compra, pues válgase la redundancia, todo el equipo, quiere decir que debamos manejarlo así. No, en este caso se debe llevar un registro, a un Cardex si es necesario o si es posible, para llevar un registro de todo el activo que estemos adquiriendo. Incluso es muy bueno tener un inventario y número de serie por cada uno de ellos. Y más hay en estos que se reparten, no lo va a tener una sola empresa. Si lo es para la compra, es para repartir entre varias empresas, con más razón debe de tener un inventario, un número de serie para identificar y saber en dónde está cada equipo. Ok, el monto original de la inversión por cada bien es de 3,400 pesos. Sabemos que la tasa de depreciación anual es de 30%. Eso nos da un total de 40 meses de plazo para depreciar. Pues bien, si nosotros hacemos esta operación, 3,400 por el 30% nos va a dar 1,020. Esa es la depreciación anual. Y ojo, incluso esa es una de las pequeñas diferencias. Nosotros tenemos una depreciación que debemos ir registrando mes con mes, y una deducción de inversiones que no se hace mes con mes, sino de forma anual. Eso es para el ejercicio. Es más, ustedes saben que para pagos provisionales de las personas morales no aplicamos deducciones. Lo que aplicamos es un coeficiente de utilidad para determinar una utilidad fiscal en cada uno de los meses. Ok, 3,400 pesos por el 30%, que es la tasa de depreciación, nos da 1,020. La depreciación anual lo dividimos entre 12 y nos va a dar 85. Quiere decir que 85 pesos lo estaremos registrando mes con mes en contabilidad, cargo al gasto con abono a depreciación acumulada del equipo de cómputo por cada una de las unidades. Entonces tenemos 85 pesos mensual. Y algunos preguntan, pero pues ¿para qué lo divido entre 12 si al final lo multiplico por 12? Sí, pero dividirlo entre 12 es para sacar la proporción mensual, por si en un año pueden pasar tres cosas. Que el activo lo adquieras una vez que ya haya iniciado el año, por ejemplo en abril. Si lo compras en abril, obviamente no tienes un ejercicio completo, por lo tanto si la tasa es anual, lo tienes que convertir mensual, por eso lo divides entre 12 y multiplicarlo por un número de meses completos en el ejercicio. Si lo compraste en abril, tiene solo 8 meses completos, no los 12, por eso lo dividimos entre 12 y lo multiplicaríamos por 8. Ahora bien, en este caso, como lo utilizamos todos los 12 meses, se trata de una deducción del ejercicio. Por los 85 lo multiplicamos por 12 y nos vuelve a dar 1,020. Esa sería la depreciación contable. Ahora bien, como esto coincide, este procedimiento no necesariamente debe ser el mismo, pero generalmente y casi por costumbre así lo hacemos. El proceso es tomar la depreciación del ejercicio y actualizarlo. Y tomamos un factor de actualización que se calcula de esta manera. Hacemos una división entre el índice nacional de precios al consumidor del último mes de la primera mitad del periodo de utilización. Algunos dicen del ejercicio, sí, pero solamente si lo utilizaste los 12 meses. Si no, sería el periodo del ejercicio, porque en el ejercicio, si tu empresa inició labores a mediados de año, después del primer mes, pues ya no tienes un ejercicio completo, sino un periodo. Otro, cuando el activo que estamos tratando termina de depreciarse y no es en los 12 meses completos, sino en el transcurso del año. Entonces también tendría que ser en proporción a ese periodo. Por eso tendríamos que partir el periodo en dos, sacar primera mitad, segunda mitad y determinar cuál es el último mes de la primera mitad. Y una característica, generalmente el año, pues ya sabemos, no es de 12 meses, por lo tanto la división en dos partes es completamente exacta, 6 meses en uno, 6 meses en otro. ¿Qué pasaría entonces si lo adquiriste, por ejemplo, en marzo? Si tú adquieres un activo en marzo, tienes para 12
9 meses de utilización, y no es un ejercicio o no es un número de meses par, son 9 meses. ¿Qué quiere decir? Si lo compraste en marzo, en agosto sería el mes que está exactamente a la mitad. 4 meses antes, agosto, y 4 meses después, ¿qué sería? Bueno, en ese caso, lo que haríamos es que el mes que está exactamente a la mitad sería nuestro mes central, y nos regresamos un mes. ¿Cuál sería? Sería julio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando el número de meses de un periodo es impar, el que esté a la mitad nos vamos a regresar un mes, y ese sería último mes, primera mitad del ejercicio. Ya lo fácil es el otro índice, el índice del mes de adquisición. Ok, en este caso, esto que vamos a tomar aquí, si se adquirió en 5 de noviembre del 2012, en el año en que lo adquirimos, se hubiera sido irregular, ¿no? Tendría un mes solamente. Dividiríamos lo que nos dé de depreciación del ejercicio entre 12 y lo multiplicamos por un número de meses de utilización entre 12 por 1, y ya nos daría 85. Sería lo que aplicaríamos contablemente y fiscalmente. Pero en el 2014 no lo vamos a vender. Supongamos que lo vamos a utilizar todo el ejercicio, pero lo vamos a usar los 12 meses porque no se termina de deducir en 2014. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tomamos el último mes, primera mitad. Si son 12 meses, sería el mes de junio, y el índice de junio es 112.722. Dijimos que lo adquirimos en noviembre del 2012 y el índice de ese mes es 107. Entonces dividimos 112.722 entre 107 y nos va a dar 1.0534. Ahora ese factor de actualización se lo vamos a aplicar a la depreciación o la deducción contable del ejercicio. Si tenemos una depreciación de 1020 en el ejercicio, lo multiplicamos por el factor de 1.0534 y nos va a dar 1074.47, y ese sería nuestra deducción del ejercicio. Ojo, aquí tendremos los dos conceptos, la depreciación anual 1020, la deducción fiscal 1074.47. Es un poco ligeramente mayor, pero por efectos de la actualización. Ok, pues bien, de hecho, les comento, en este caso, si se nos ocurre vender este bien, supongamos que lo vendemos en enero del 2015. Pues en enero del 2015 yo ya tendría 24 meses de utilización. Faltarían 16 para cumplir los 40 meses, ¿no? Ok, ¿qué haríamos? Pues deducir los meses que nos faltan, los 26 meses en el ejercicio 2015. Ya no aplicaríamos depreciación, sino toda la deducción de inversiones. ¿Qué tenemos ahí? Un precio de venta, un costo fiscal por la enajenación y una utilidad o pérdida por esa enajenación. Ojo, aquí no aplicamos como acumulación el precio de venta, ni deducimos el costo fiscal. Más bien lo que hacemos es al precio de venta le restamos el costo fiscal, y lo que nos dé es una ganancia o una pérdida por la enajenación de acciones. Esa ganancia o pérdida, fíjense qué pasaba hasta el 2013. En el caso del cálculo de la PTU, nosotros tomamos ingresos acumulables, quitábamos efectos inflacionarios, restábamos depreciación fiscal, quitábamos efectos inflacionarios, uno que otro conceptito por ahí, pero propiamente era un resultado contable. Lo que hacíamos era quitar la depreciación o la parte de la depreciación que le da el efecto fiscal por la actualización. Ok, y para efectos de la PTU, quitar eso nos permite que la base se calcule en datos contables. A partir del 2014 el cálculo de la PTU cambia y se hace a través del mismo resultado que les dio en la utilidad fiscal. No utilicen el resultado fiscal, se utiliza la utilidad fiscal,
¿Por qué? Pues porque cuando nosotros, de hecho hay tesis de jurisprudencia que dice que los trabajadores no participan de las pérdidas, ya sea que se los pagues hasta 2013 con el tratamiento anterior, o que hayas estado amparado y calcules la PTU en base a utilidad fiscal y no en base a el otro artículo de la ley del ISR que ya se derogó. Pues bien, en este caso nosotros no aplicaríamos este artículo que era anteriormente 16, sino lo que nosotros, que incluso en sus papeles de trabajo, nada más sería adecuarlo. Cuando calculen el ISR del ejercicio, tomen la utilidad fiscal, aplican la tasa del 10% y ya tendríamos la PTU a repartir. Anteriormente era un procedimiento un poco más largo, ahora la misma base para, bueno, más bien lo que nos dé de utilidad fiscal es lo mismo para impuestos sobre la renta, Pues sí, esto ya se veía venir a través de varias jurisprudencias, se hizo la necesidad actual de que la ley que transgreda la Constitución deba ser derogada como en este. Otro concepto también de las deducciones autorizadas, y también es importante saber esto, que uno de los requisitos es que deben de ser estrictamente indispensables. Esto ya lo habíamos platicado, es muy importante cumplir con este requisito. Hay tesis de jurisprudencia que nos dice cuándo un gasto es estrictamente indispensable, entonces esa es la justificación para que nosotros podamos hacer deducible algún gasto y este se pueda hacer efectivo para la empresa. Antes de continuar, déjenme hacerles la invitación para que se lleve a cabo y ustedes asistan también al evento de aportaciones fiscales, el evento anual que este año toca en el Distrito Federal. Estamos a casi nada, el día 22 de noviembre. La sede aún estamos definiéndolo. Por favor, si ustedes conocen alguna opción, si nos pueden ayudar en el sentido de encontrar un lugar donde se pueda llevar a cabo la plática. Y bueno, también no solamente eso, también el hospedaje, digamos, todo la manera que la logística se lleve a cabo de la mejor manera. Necesitamos dos cosas: el hospedaje, para saber cómo se van a transportar y a qué lado, y otro, si este lugar donde va a ser la sede, donde vamos a hospedarnos, se puede o cuenta con un salón de eventos para que se hagan las pláticas, ¿no? Es importante eso, pues yo no quisiera que terminemos en un VIPS haciendo plática y ahí tratando de convivir, que sí se puede, pero la reunión anual es otra cosa. Las reuniones aisladas que anteriormente habían en cada región será distinto. Las regionales eres en el restaurante donde cada uno pudiera, pero en estos casos la intención no solamente es la diversión, sino también que haya una plática que le estén impartiendo a alguno de los participantes de aquí de aportaciones fiscales. Me parece que Quique Corona ya está puesto con una plática. Pues yo voy a incluso por este año no tengo ningún problema, aunque yo compro en dólares, en serio que esta vez no hay ningún problema. Haremos una plática gratuita, como aquellos que las promocionan. Evento totalmente gratuito, ahí voy a estar. Ok, pues bien, nuevamente les recuerdo, 22 de noviembre, confirmen su asistencia y por favor, si conocen un lugar donde se pueda llevar a cabo el evento, comuníquense o denlo a conocer en la página de aportaciones fiscales y será de gran ayuda para que todas las personas que vengan del interior de la República, de lejos del Distrito Federal, también se puedan incorporar y puedan armar su planeación. ¿Sí? Se me hace, yo creo que hasta podríamos encontrar otros lugares aquí en el Estado de México. Yo vivo en el Estado de México. El problema va a ser para los que vienen de lejos, híjole, trasladarse al Distrito Federal y del Distrito Federal al Estado de México. Entonces quizá complique las cosas. De todas maneras vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? El evento se tiene que llevar a cabo y ahí vamos a estar. ¿Ok? Pues bien, vamos a continuar. Híjole, creo que nos está haciendo un poco de ruido la lluvia que está acá afuera, se está escuchando un poco fuerte.
¿Ok? Bueno, hay un gasto que ya habíamos platicado como un ingreso, que es el ajuste por inflación acumulable, pero ahora tenemos una deducción que es el ajuste anual por inflación deducible. En el caso de la deducción de la inflación, la ley nos dice que el ajuste anual por inflación acumulable o deducible, dependiendo, es la disminución real de las deudas. Por eso se considera un ingreso o una deducción. Ya platicamos un poco de esto, nada más déjenme decirles que yo no siento. Aquí, bueno, la explicación de la autoridad es esa, aunque si lo vemos con un poco de lógica, esto es más bien financiero, no tiene tanto fiscal, porque propiamente no va a haber más dinero. Si por ejemplo, yo tengo deudas, le debo a alguien por 10,000 pesos, le aplico la inflación, son monetarios, son términos monetarios. Al año, a lo mejor esos 10,000 pesos van a subir un demérito por la inflación, yo lo debo. Y si la inflación le pega, va a tener menos poder adquisitivo. Por eso la inflación lo que hace es disminuir el valor real de esas deudas. Si son 10,000 pesos, al final el equivalente, no la cantidad exacta, pero el equivalente van a ser a lo mejor menos inflación, unos 8,000 pesos. Y esos 2,000 serían una ganancia para mí. ¿Por qué? Porque me duele menos pagar 8,000 pesos que 10,000. Y en realidad, ¿qué son esos 8,000 pesos? Pues los 10,000 pero inflacionados. Que no va a haber más dinero, en realidad voy a seguir pagando los mismos 10,000 pesos, pero el que reciba el dinero le va a alcanzar comprar menos cosas con esos 10,000 pesos. A lo mejor lo que antes se le alcanzaba con 10,000, ahora va a ser con los 10,000 pero con más dinero. ¿Qué quiere decir? Que perdió poder adquisitivo, y como yo fui el que pagó con menos peso económico, para mí es un beneficio y por lo tanto un ingreso acumulable. No se la creo, pero en fin, eso es lo que nos dice la autoridad, vamos a hacerle caso, ¿no? Eso es según su criterio. Ahora bien, algo que también tenemos que aplicar aquí en la deducción de inversiones, se me estaba olvidando antes de que esto pase. En el caso de la deducción de terrenos, yo no aplico mes con mes una deducción, una depreciación. Sabemos que el terreno no se desgasta y tampoco tiene depreciación. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuándo se aplica? Si yo compro un terreno, ¿cuándo lo deduciría? Pues bien, eso se hace en el momento en que lo venda. Así es. ¿Por qué? Porque cuando yo ejerza la enajenación de ese activo fijo, lo que voy a hacer es actualizar el monto original de la inversión, el precio de adquisición, y para eso va a cambiar un poco mi factor de actualización. Va a ser el índice del mes inmediato anterior al mes en que lo venda. Por ejemplo, yo compro un terreno en enero 2010, ¿no? Y lo vendo en enero 2015, el año que entra. Pues bien, voy a tomar el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de venta. Si lo vendí en enero 2015, tengo que tomar el índice de diciembre 2014 y dividirlo entre el mes de adquisición, en este caso enero 2010. Entonces mi índice se calcularía dividiendo los índices de diciembre 2014 entre enero 2010, lo que me des mi factor de actualización. Se lo aplico al costo del terreno y ese es el costo fiscal por la enajenación. Después, al precio de venta de ese terreno le voy a restar el costo fiscal por la enajenación, y lo que me dé va a ser mi ingreso acumulable si es que es una ganancia, o mi deducción autorizada si es que es una pérdida fiscal. ¿Ok? Pues aquí solamente quiero hacer la diferencia entre estos conceptos de bienes para que quede claro y no se nos vaya a pasar. Ok, pues esta parte es muy sencilla, no causa ningún problema. ¿Qué seguiría? Los créditos incobrables. Ya habíamos dicho en su momento que nosotros podemos vender hoy
la cantidad que sea, la mercancía, lo que tengamos. Vendemos y acuérdense que dijimos en la acumulación, ¿cuándo se causa el ingreso? Cuando se entrega el bien o se presta el servicio. Otro, se envía el comprobante, se entrega el comprobante, o cuando se reciba el precio o el anticipo. Cualquiera de estas formas me obliga a acumular el ingreso. Si yo vendo la mercancía por 1,000,000 hoy, este mes de octubre, para el mes de octubre yo ya tengo la venta como pago provisional. Pero ¿qué tal si no me pagan? Yo ya pagué el impuesto sobre la renta. En el anual también pago, bueno, más bien calculo el anual. Y ahí implica también esta venta de 1,000,000. Pero ¿qué tal si no la cobro? ¿Qué tal si por alguna razón se me desaparece el cliente? No le puedo cobrar, pasan todo el año, otros 2 años. ¿Qué hago? Pues bien, si se cumple el requisito de que sea imposible cobrarlo, que sea posibilidad práctica de cobro, en esos casos yo puedo hacerlo deducible, ¿no? Puedo deducir esos créditos incobrables, pero si por alguna razón recupero el ingreso, a lo mejor con el paso del tiempo encuentro al que me debe, a mi cliente, y lo obligo a que me pague, pues bien, primero en la venta lo acumulé, después en la deducción por incobrabilidad lo deduje, pero ahora lo recupero, lo vuelvo a cobrar, entonces, bueno, no lo vuelvo a cobrar, lo cobro por fin, entonces otra vez es acumulable, ¿ok? Entonces aquí hay que ver en qué momento se aplican estas cosas. La acumulación es cuando recupero lo incobrable y la deducción es cuando yo considero que es incobrable y en ese momento ya puedo deducirlo. Obviamente tengo que cumplir con ciertos requisitos para comprobar la incobrabilidad y ahora sí se puede hacer deducible. En estos casos solamente nos permite la ley. Pues bien, otro de los conceptos deducibles son las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Como en lo que sucedió hace poco, ¿no? En Baja California, se puede aplicar en el caso, por ejemplo, de que dentro de mi relación de activos, se me echa a perder la computadora, los escritorios a lo mejor eran de madera y con el agua se echaron a perder. Bueno, todo aquello que se haya perdido, en estos casos que es por fuerza mayor, se pueden deducir como si estuvieran enajenando, ¿no? El procedimiento es exactamente el mismo, último mes de la primera mitad del periodo de utilización y el otro índice sería el mes de adquisición y ya, y ahí en este año se aplicaría el monto por deducir de ese bien. Eso no causa ningún problema. Incluso los criterios normativos del SAT dicen también deducción de pérdidas por caso fortuito y fuerza mayor. Se llama criterio 59/2013/ISR y se denomina deducción de pérdidas por caso fortuito y fuerza mayor. Y habla también de la manera en que debe de evaluarse. Primero que nada dice que una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude pueda ser deducida en los términos del artículo 29 fracción sexta de la ley del impuesto sobre la renta como caso de fuerza mayor siempre que se reúnan los siguientes requisitos. Las cantidades perdidas cuya deducción se pretenda se hubieran acumulado para los efectos del impuesto sobre la renta, que se acredite el cuerpo del delito, para ello el comprobante deberá denunciar el delito y contener con copia certificada del auto de erradicación. Ok, pues bien, en esos casos se podría aplicar esta parte. ¿Qué más tenemos aquí? Las cuotas patronales al IMSS. Ojo, a partir de este año ya no son deducibles las cuotas que correspondan al obrero, pero que las pague por su cuenta el patrón. O sea, yo patrón, hasta el 2013, si quería verme cuate, pago las cuotas de mis trabajadores, los del Seguro Social, y los podía hacer deducibles. A partir de este 2014 ya no. De cuates lo puedo seguir deduciendo, pero eso no quiere decir que sea deducible. Ok, ahí ya tenemos un cambio. Pues bien, eso es importante, ya no hay deducción. Otra cosa, hablando también de estos gastos por personal, acuérdense que también está limitada la deducción de los gastos que sean exentos para el trabajador.
en un 53 o en un 47% dependiendo. Fíjense, si yo pago, por ejemplo, aguinaldo, y el aguinaldo tiene una parte exenta y una parte grabada, obviamente. Si, por ejemplo, mi sueldo es de 10,000 pesos, vamos a hacer aquí el pequeño cálculo. 10,000 pesos, y supongamos que teniendo el ejercicio completo, es decir, que no me toque en proporción mi aguinaldo, sino completo, esos 10,000 mensuales se traducen a un aguinaldo, y suponiendo también que fuera el aguinaldo de ley, serían 5,000 pesos, y tiene 30 días de salario mísero exento. 67.29 por 30 nos da 2018.7. ¿Ok? Ahora sí, yo estaría pagando al trabajador los 5,000 pesos de aguinaldo. Él tendría exentos 2018. Quiere decir que yo no puedo deducir los 5,000 pesos. ¿Cuánto puedo deducir? De esos 2018 puedo deducir el 53%, que son 1069.91, y el resto 2981.30, que fue la parte grabada para el trabajador. Entonces tendría 4051.21 deducibles. ¿Por qué? Porque los 2018 me provocaron un 53% no deducible. ¿Ok? El perjuicio, bueno, aquí esta desventaja es para el patrón, no para el trabajador. El trabajador va a tener sus 30 días exentos, está bien, pero el patrón, por esos 30 días exentos, esa proporción que no pagó impuestos, el patrón tendría que pagarlos, porque al no ser deducibles obligaría a que se pague un impuesto. ¿Ok? Pues bien, esta parte es de las reformas a partir de este año, pero también recuerden que hay empresas que se ampararon y que ganaron, están amparadas en contra de esa deducción, de esa limitante a la deducción. O sea, que el que haya ganado y tenga a su favor la sentencia puede deducir los 5,000 pesos, como ejemplo del que estamos mencionando. Ellos tienen ese beneficio, pero también eso quiere decir que a futuro es posible que esta reforma se eche para atrás y nuevamente se pueda deducir el 100% de lo pagado a los trabajadores. Bueno, salvo previsión social. Acuérdense que previsión social tiene sus límites. ¿Ok? Pues seguimos con esto de las deducciones. Uno de los requisitos también, porque ahora también hay que ver qué requisitos. Ya vimos cuáles son los gastos deducibles, pero también que hay requisitos que se deben de cumplir para que sean deducibles. El primero ya lo mencionamos, que sea estrictamente indispensable. El otro, que cuente con el comprobante fiscal, obviamente el comprobante fiscal digital, esté registrado en contabilidad y sean restadas una sola vez, cumplir con las obligaciones de retención íntegro de impuestos, o que se recabe copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Fíjense, esto me hace recordar, en una ocasión hubo una pregunta que se hizo en uno de los foros de los grupos en redes sociales de fiscalistas, y la pregunta es: si no retuve el impuesto por un pago que hice a un abogado, ¿es un gasto no deducible? Pues bien, en teoría, el no haber hecho la retención obliga a que ese gasto sea no deducible, pero también hay algo aquí, que tú eres responsable solidario, y eso te da dos soluciones. Una, que para que hagas deducible el gasto, haz cálculos y a ver si te conviene, pues que tú pagues la retención. Que no, la ley no te dice que le hagas así, no hay ningún artículo ahí así, pero bueno, así estaría el asunto. Otro, que tú no hagas la retención, ya no lo hiciste, más bien, no lo enteres por cuenta del profesional, pero que recuperes
que él te muestre su declaración de pago provisional para que tú puedas comprobar que esa persona ya cumplió. Por eso está esta opción. Ojo, está aquí en la ley, no es de los titulillos de cada artículo. Dice que en su caso se recabe copia de la declaración donde se presenta el pago. ¿Qué quiere decir? Que si yo no le retuve al abogado, pero él me da su declaración y le saco copia y almaceno esta copia, con esa copia yo compruebo que ya se cumplió con la obligación de enterar impuestos, de pagar impuestos, de presentar declaración, porque aunque no lo hizo, o sea, no enteró lo que yo no le retuve, pero porque a lo mejor por su cuestión de negocios a lo mejor no tenía base para pago o lo puedo acreditar con algo. El hecho es que ya tiene una declaración y tú eres responsable solidario, nada más. Si él ya presentó declaración con cantidad o sin cantidad, ya cumplió. Tú no sabes si sale a cargo o sale a favor, tú no tienes que obligarlo, por lo tanto el cumplimiento ya está verificado con la declaración presentada. Ok, pues bien, es una de las facilidades que tendríamos. Nada más pues, lean la ley, ahí está. Los que no lo habían visto, pues esto es fácil de aplicar. Ok. Otro, al que mencionábamos, está registrados en contabilidad y sean restados una sola vez. Pues ya lo mencionamos, no tiene mucha complicación. Que los pagos de salario solo son deducibles si se les retiene también el ISR y se inscribe en el IMSS a los trabajadores. Que, bueno, los comprobantes para quienes sean contribuyentes del IVA obviamente tengan su comprobante con el IVA desglosado. Obviamente cuando necesitan un desglose del impuesto quiere decir que no son público en general. En estos casos esos sí se les tiene que emitir un comprobante con requisitos fiscales. Obviamente si ustedes lo solicitan así tiene que ser. Bueno, aquí hay otros requisitos de mucha generalidad, no implican mucha complejidad. Me voy a brincar los gastos de previsión social. Fíjense, ahorita no me quiero meter mucho ahí en el de previsión social. Sí vamos a hacer un ejemplo práctico porque esto es muy complejo, sí tiene mucha complejidad. Un gasto de previsión social no es por el simple hecho de ser previsión social exento. Sí, lo podemos considerar dentro de las retenciones cuando le hacemos los pagos a los trabajadores como exentos. Sin embargo, cumplen con ciertos requisitos y es posible que en algún momento una parte pueda no ser exento la previsión social. Por eso es que es importante ver más a detalle este concepto de la previsión social. Tiene dos características para su exención. Una, pues los conceptos que sean considerados y que sean deducibles. Pues hay requisitos, ¿no? Por ejemplo, que se pague en el país, que por ejemplo si es a trabajadores, pues se les otorgue a todos la generalidad. Obviamente una cosa es la generalidad, otra cosa es la universalidad, pero es importante que se establezca en un plan de previsión social para que se defina a quiénes, que quiere decir a todos, ¿ok? Otra, que si excede, ahí está, si excede la comparación de cifras. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una comparación entre la previsión social y la suma de esta previsión social con sueldos y salarios comparada con 7 salarios mínimos elevados al año. Ahí es donde empieza lo complejo. Si 7 salarios mínimos elevados al año es superior a la suma de previsión social más sueldos y salarios del ejercicio, entonces solamente tendrán un salario mínimo elevado al año. Pero si no lo exceden, entonces toda la previsión social será exenta. Pero eso lo vamos a ver con otro caso práctico. Sí lo vamos a tener. Ya no es necesario que suba los materiales porque estos materiales van a estar con el mismo video. Por eso es que ahorita lo que estamos leyendo, el ejemplo del activo fijo, también va a estar en el video que le corresponde de las deducción de gastos, ¿no? Deducciones autorizadas.
Bueno, esos son los requisitos de los gastos de previsión social. Es un poco largo, no me voy a meter tanto a detalle. Otro, fíjense, son deducibles los pagos de primas de seguros de gastos médicos en beneficio de los trabajadores. Los gastos de, ¿cómo se llama? Las primas por gastos médicos mayores o menores que la empresa contrata para los trabajadores son deducibles. Y bueno, es muy importante, ¿no? El costo de ventas, obviamente, anteriormente deducíamos las compras, ahora deducimos el costo de ventas. Ok, pues yo creo que en esta parte de las deducciones en general, pues estamos ya con la mayoría de los conceptos. El cálculo del costo de ventas es el mismo que se aplicaría para efectos contables, ¿no? Para el estado de costo de lo vendido. ¿Qué son no deducibles? No son deducibles los gastos del ISR propio del contribuyente ni el retenido a terceros, mucho menos el retenido a terceros, ¿eh? Ojo, aquí es muy importante eso. Los subsidios para el empleo, los pagos, yo no lo estoy pagando porque lo estoy acreditando contra mis impuestos. Se supone que es un pago que realiza el gobierno y yo a través de mí como contribuyente, pero lo disminuyo de mis impuestos, por lo tanto no es deducible para el contribuyente. Los gastos o inversiones que excedan del límite deducible, en la proporción en que lo exceda, el gasto va a ser deducible. Por ejemplo, me llega luego inmediatamente en el caso de los automóviles que tienen un límite deducible de 130,000 pesos. Fíjense, esos 130,000 pesos, si yo compro un automóvil de 200,000, saca una proporción. ¿Cuánto sería 130,000 entre 200,000? Y en esa proporción también los gastos son deducibles. Vamos a hacer el cálculo. 130,000 entre 200,000, que es el precio del automóvil, 65%. ¿Ok? Y por ejemplo, si hay un mantenimiento y me cobran 1,500, un servicio que le tuve que hacer a mi automóvil, pues bien, esos 1,500 más IVA, obviamente, son solamente deducibles 975 pesos. Lo demás es no deducible. ¿Por qué? Por lo mismo que es deducible en la proporción en que el monto del bien también sea deducible. ¿Ok? Dice aquí los accesorios de las contribuciones, por ejemplo las multas, actualizaciones y todo esto son no deducibles. Bueno, los recargos no son accesorios, pero también hay el problema algunos dicen que no cumple con el requisito de que sea estrictamente indispensable, por lo tanto es no deducible. Bueno, está bien, ya habrá que ver cada quien qué criterio aplica, ¿no? Obsequios, atenciones y otros gastos similares. ¿Qué son estos? Pues gastos de representación, por lo tanto no son deducibles. Y dice que esos gastos además pues son esos obsequios deberían ser al total y generalmente no es al total de los clientes. Los consumos en restaurantes solo son deducibles hasta el 12.5%. Pues imagínense, 12.5% deducible, pues es como si no deducieras nada. Entonces mejor ni hagas al cuento, ni busques comprobantes. ¿Para qué? Te pueden servir para comprobar gastos, pero no para ser deducible. ¿Ok? Los viáticos, fíjense, los gastos destinados a la alimentación, pues en el caso de estos viáticos son hasta 750 pesos diarios por cada beneficiario, 1,500 cuando se eroguen en el extranjero. Los gastos de viaje para el uso de automóviles, para el arrendamiento, 85 pesos diarios. 850. Los gastos de viaje destinados al hospedaje solo son deducibles hasta por 3,850 diarios cuando se eroguen en el extranjero y el contribuyente incluya la documentación comprobatoria.
No son deducibles las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales. Ok, pues bien, yo creo que se sobreentiende si son gastos no indispensables y que de hecho no tendrían justificación por qué deducir una multa. Pues bien, por eso son no deducibles. El crédito comercial tampoco es deducible. Pagos por uso o goce temporal de aviones que no cuenten con permiso para ser explotados comercialmente tampoco son deducibles. Los pagos por arrendamiento de casa habitación no son deducibles a menos que obtengan autorización de la autoridad fiscal correspondiente. Las pérdidas por la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor de los activos, como en estos casos de las pérdidas que haya por bienes afectados por los huracanes. Los pagos de IVA y del IEPS. Fíjense, en el caso del ISR, por ejemplo, el IVA. Acuérdense que si yo tengo una empresa que tiene actividades exentas y grabadas, en la proporción en que las actividades grabadas representen del total de operaciones, en esa proporción también será acreditable el IVA. Y la parte que no acredite, puede ser deducible. ¿Ok? Solo en estos casos. No lo acredito, pero sí lo puedo hacer deducible, que no es lo mismo, pero está bien, ¿no? Aquí dice los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. Pues bien, los gastos de este tipo no son deducibles. El 91.5% en restaurantes, bueno, 12.5% en los bares, 91.5% en los restaurantes. No, los bares son no deducibles. Híjole, no se vayan con esta idea, En ningún caso los consumos en bares son deducibles. Por eso muchos piden comprobantes y nada más le ponen consumo. ¿De qué? Pues no se lo ponen nada más para que no se dé a conocer que es un bar, porque entonces es no deducible el gasto. Los pagos por servicios aduaneros distintos de los honorarios de agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la persona moral constituida por dichos agentes aduanales. Ok, estos son bien de los no deducibles. Las cantidades que tengan el carácter de PTU o estén condicionadas a su obtención que correspondan a trabajadores miembros del Consejo de Administración, a obligacionistas o a otros. Fíjense, eso es muy importante. La PTU es no deducible. ¿Pero qué pasa con el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta? Pues para determinar la utilidad fiscal, a los ingresos acumulables le restamos le restamos deducciones fiscales y le restamos las PTU pagada. Es como si lo hiciéramos deducible, pero al final de cuentas sigue dentro de la ley como un gasto no deducible. Lo único que se hace en la práctica, en este caso, es provocar el ingreso y ya, para que no genere base. Ok, ¿qué más? Pues esto de y otra cosa, no se confundan. Hay una PTU calculada, que es después de determinar la utilidad fiscal. Y hay una PTU pagada, y esa PTU pagada se disminuye para poder llegar a la utilidad fiscal. Hablando ahorita de la PTU, son dos cosas distintas, no se vayan a confundir.